gente hace fila de 1 y 2 horas para comerse un Mitch. Mira para atrás mío. Interesante. Una fila de 1 hora. Hora de Yiyumatate, hora y media. Este es el que... el de mere natural. Pleaco. La señora me dijo que pleaque de aguicha. Así que me fui porque me echó. Hola a todos. Estoy en Bucarest. Estamos por tomar el subte para ir a Piazza Obor. Piazza Obor es uno de los lugares más lindos donde vamos a ver y comparar cómo es ese lugar en cuanto a la Piazza Obor, que yo hice el video pasado, que fue de Ploies. Así que ahora me dijeron, no, tenés que ir a la Piazza Obor de Bucarest, que es la mejor, y que esa te va a sorprender. Así que para eso nos vinimos acá. Estoy en la estación de metro de Bucarest, Gara de Nord, esperando el metro. Ayúdame a crecer mi contenido suscribiéndote aquí, fácil y gratis. Bueno, estamos llegando. Es re ruidoso estamos llegando. Que es re ruidoso este subte. Me hace acordar del subte de Buenos Aires. Es igual, de ruidoso. Estación Piazza Obor. A pocos metros de la estación ya se encontraba el camino para ir a Piazza Obor, el mercadillo más grande de todo Bucarest y no sé si de todo Rumanía también. Bueno, se ve que estamos bien de camino porque este es el lugar hacia Piazza Obor. Hay un montón de gente, así que me imagino que hoy es un día clave para venir a este mercado. O sea, los fines de semana es cuando más afluencia de gente tiene, ¿verdad? Normal. Bien. ¿Tú has estado en Piazza Obor? No. ¿Nunca? No. ¿Eres rumano? No sé, pero eres rumano. ¿Nunca has estado en Piazza Obor? Pero no es un objetivo turístico. Bueno. Vamos solo para comparar el de Ploiești con esta. Exacto, bueno, pero y qué sé comer yo. los Mitch. Dicen que aquí son los mejores del país. Bueno, vamos a ver. Pero también dice que hay una fila de 1 hora. Vamos a ver. Si hay No una sé. hora de fila, no. Si hay 1 hora de fila, no comemos los Mitch. No. Bueno. Es un tema. Bueno, ahora llegamos al mercado de Piazza Obor de Bucarest, que este supuestamente es el verdadero, ¿no? Más que nada vinimos para hacer una comparación entre el que yo les grabé del anterior y este nuevo. Yo creo que estamos llegando porque hay un montón de humo. Ahí la gente se da vuelta, la aduana me mira. Bueno, vamos a ver dónde se come el Mitch. Hay olor a Mitch y hay humo. Olor a patrusnel. Acá. Acá hay uno de los lugares, ¿no? ¿Quieres comer Mitch? Probamos uno. Cosas de la casa. A ver.
El mercado de Piazza Obor es el mercado más grande de toda Rumanía. Hay muchísimas tiendas y muchísima variedad para comprar, desde comida, ropa, utensilios para la casa y hasta cosas que ni siquiera imaginás que necesitas. Además de vender fruta y verdura fresca, tiene un sector para que puedas también comer y degustar comida típica de estos lugares. Tiene un parecido al mercado de Ploiești que hemos estado, este es mucho más grande. Mira acá, hay un montón de... Pero venden las mismas boludeces. Venden las mismas cosas. Acá hay un montón de trabajadores extranjeros comprando sus alimentos. Muchos granos. Parece que es Gran Bazar Turquía. Parece, sí. Tiene un parecido al Gran Bazar de Turquía. Acá hay una carnicería y que venden quesos, todo tipo de telemea. En carnicería se vende queso, mira. Creo que es esto. ¡Wow! ¡Ay, halva vino! Este es halva Moldova, pero sale 25 lei. El de ayer era más barato en Ploiești. Kilogramo, amor. Esta no tiene un kilogramo. Era 9 lei el de ayer. El de Piazza de Ploiești. Qué rica la carnicería. Y acá ya pasamos al sector ropa. Ahí está. Acá, mira, una cosa de todos, productos alimenticios. Quizá puedo preguntar si tienen algo para la ambrosia, que yo sigo alérgica. Boludeces. ¡Ay! El mercado de Piazza Obor abre todos los días, sí, escuchaste bien, de lunes a sábado con jornada extendida hasta las 18 o 19 horas y el día domingo solamente hasta las 4 de la tarde. Y siempre abre a las 7 de la mañana. Bueno, es enorme, ¿no? Esta partecita es la primer parte, digamos que es la entrada, en donde tienen absolutamente de todo. Estos mercados Gran Bazar. Acá es una parte de casa donde venden cosas de la casa. Y nosotros queremos tratar de comer un mich como para probar y comparar si este realmente es el mejor mich de toda Rumanía. Este mercado, además de ser grande, es un mercado que tiene muchísima tradición. Es un punto comercial muy importante, no solo de la actualidad, sino también que se encuentra en funcionamiento desde 200 años atrás. Todo el mundo, todos los rumanos conocen las cosas que se venden en este lugar y son famosos claramente por vender cosas frescas como las frutas, las verduras, las carnes y los quesos. Un olor a pescado. Ahora entiendo. Ay, mirá, se mueven esos pescados. Están vivos. Claro, pescado fresco. Interesante. Salimos a encontrar el mich. No puedes hacer asado dentro, o sea, seguro está afuera. No, sí. Bueno, estamos saliendo del mercado porque la idea es comer un mich rico, el mejor de Rumanía esta vez. También es temprano, no las 11 de la mañana. No sabemos cuál es la tienda más famosa. ¿Cuál es la tienda más famosa de mich acá? Sí, a ver qué te... Pregúntale a algún paisano tuyo, a ver qué te dicen sobre el mich. Bueno, bien, creo que encontramos el lugar donde vamos a degustar nuestros mich. Es acá. La container. No sé si hay mich. Hay mich con mostaza. Dos, ¿no? ¿Quieres algo de beber? En este lugar los precios eran bastante accesibles y creía que estaba todo a bastante buen precio. Cashcaval, 20 lei, Carnat, 25 lei y el famoso mich, cada uno 5 lei. La chica de adentro me mira mal porque estoy grabando. Ahí me miró así, pero no la estoy grabando a ella, yo estoy grabando un lugar que es público, así que no se enoje. Aparte le estoy haciendo reclama gratuita. Señora, te estoy haciendo publicidad, no me mire mal. A ver acá. Está todo lleno, no hay un lugar para sentarse. Así que voy a comer el mich de parada. Ya hay mesas, a ver, acá estos señores se van. Creo que me siento aquí. Acá, listo. Justito, encontramos mesa porque estaba todo ocupado. Tanta gente comiendo mich. Bueno, esta vez compramos. Es chiquito, ¿eh? Qué chiquito este mich. Esta sí es mich. Este es mich. Da, esta finalmente es mich. Bueno, vamos a comer, a ver. Bene.
Bueno, a ver, este Mitch es re chiquito, espero que no llene. Así tenés. ¿Y por qué el Mitch el otro era grande? ¿Qué varía el Mitch grande o chico? Bueno, A ver, voy a probar. a ver, ¿Son buenos o no? vos que sos rumano sos especialista en esto, en decir si la comida rumana es buena o no, porque para mí me puede gustar o no. ¿No es tan bueno o sí? Un poquito más bueno que el Un poquito más bueno que el de ayer. Ah, está bien. De 1 pan a la aceche, de 1 al 10. A mí no me gustan los mix, pero es un mix bueno, de lo que, Ajá. dentro de lo que es mix. Bien, bueno, ahora es mi turno, ¿eh? Bueno, ahora es mi turno. Voy a contar que no es que el Mitch de Ployes me gustó mucho, solo que al principio me sentí rara la carne en el video pasado, que muchos me han dicho, ¿no te gustó? No, sí, realmente me gustó, es súper sabroso, la carne me gusta, pero el primer mordisco lo había sentido raro. Vamos a ver si con esto pasa lo mismo o no, a ver. Ay, mira, te dan... Claro, estamos en Bucarest, acá te dan porcuricha y más profi. Voy a comer mientras vos te Bueno, preparas. dale. Mi esposo me graba mientras come. Primero voy a hacer así. A ver, vamos a probar el Mitch así. Verdadero Mitch. Bueno, es sabroso. Mejor que el de Ployes. Sí, lejos. Bien, es más rico este. Sí. Lo voy a comer con pan para que me llene más. No, para que menos que se siente menos la grasa. No, pero yo no siento la grasa. Este se siente crocante. Ah, mira. Sí, se siente... O sea, lo bueno del gratar, es que se siente crocante. Bien. Es mucho más gustoso este. Mucho. Es riquísimo. Incluso no siento nada de grasa. Mira lo que es el chorizo. No tiene nada de grasa. No, de verdad, que no tiene nada de grasa este chorizo. Está muy bueno. Muy bueno. Y es un reprecio. 5 Mitch, 5 ley, 1 Mitch. Muy bien, me parece bien. Bien, voy a comer. Bueno, ahí mi esposo está en la fila porque vamos a comprar 2 Mitch más, porque estos son chiquitos, pero son muy ricos y la verdad es que 1 Mitch cada uno no nos llena. 1 Mitch cada uno no nos llena, así que vamos a comprar 2 más. Veo que mi esposo se puso a hablar en la fila con un rumano. Todos le hablan a él se hace amigo de todo el mundo. Mientras estamos esperando que vengan los segundos Mitch, mi esposo ya se hizo amigo, ahí se los voy a mostrar. Bravo, se hizo esperar el Mitch. ¿Quién llegó? Llegó el Mitch. Bravo. Así que seguimos comiendo. Vamos con la segunda vuelta. Sí. Así que va a ser más sabroso, creo. A ver, ahí está. De verdad que son buenos. Son súper buenos, o sea, no es por desprestigiar el Mitch de Ployes, pero este tiene otro gusto y no tiene nada de grasa, nada. Sí, Y tiene es muy menos bueno. grasa. Sí. Me dijo el señor ¿Qué te dijo? que la terraza famosa está aquí en la mitad para allá. Ah, hay una más Pero hay famosa. una fila de 1 hora, así que bueno. No quiero. A mí no me gusta hacer fila para comer en ningún lugar de mi vida. Entonces me enerva tener que hacer fila. Así que este Mitch está muy bueno. Quizás no son los más populares y los mejores de Obor, pero sí vale la pena. Y bueno, este es lo que quedó. Casi nada. No quedó nada, no, pero me encantó. La verdad que este no es por desprestigiar a Ployes, yo amo mi ciudad, pero este es mucho mejor. Este Mitch fue mucho mejor. Estoy curioso, ahora vamos para grabar esta... ¿Cómo se llama? El otro restaurante de Mitch. A ver si hay fila de 1 kilómetro. Como se Vamos dice. a, igualmente, Pero ya dice. sí, vamos a pasar por el lugar más famoso de toda Rumanía, en donde venden Mitch, a ver qué pasa. Sí. Bueno, nos vamos.
Fue realmente increíble. La merci, la revedere. Un seguidor, chicos, era un seguidor. Un amor, es que la persona que vos estabas hablando en la fila, yo creí que se había hecho un amigo, era un seguidor de nuestro canal, así que le agradecemos a todos los que están del otro lado, siempre viendo nuestros videos, a los que son parte y miembros del canal también. Seguimos recorriendo y mostrándoles cómo es Piazza Bor, el lugar del mercado más grande de Rumanía. Mira la dama Juana. Mi amor. ¿Cómo que tenés uno? Yo soy un loro porque hablo mucho, dice. Y bueno, soy una persona que le gusta hablar. El mercado de Piazza Bor es muy grande y cada uno de sus pasadizos parece un laberinto. Actualmente tiene 25.000 metros cuadrados de tiendas y algunas como estas ya estaban cerradas porque era tarde. Bueno, acá hay un montón de humo porque claro, estamos rodeados de lugares donde venden más Mich y Mich. Así que ahora vamos a mostrarles cuál es el lugar más popular de toda Rumanía, en donde la gente hace fila de 1 y 2 horas para comerse un Mich. Piazza Bor se encuentra en el sector número 2 de la gran ciudad de Bucarest. Y la primera mención histórica de este lugar, atención, fue de 1865. Sí, es un mercado de antaño, un lugar típico tradicional que tuvo en sus orígenes esta idea de mercado popular. Luego, su máxima refacción fue en el año 2010, en donde se extendió y le dieron una estructura mucho más reciente y similar a la que conocemos hoy. Interesante. Trabaja hasta que van a hacer cross con tu nombre. Este es el... Ah, sí, el meme. Así es. Mira acá, la fila. Bueno, llegamos al lugar donde venden el Mich más famoso de toda Rumanía. Estoy hablando de Piazza Bor, Bucarest. Miren dónde es. ¿Es esta? Sí, Este es el lugar en donde es el mejor Mich. Y la fila. Miren lo que es la fila, chicos. Hay una fila de 1 hora. Hora Yuyumatate, hora y media. Este es el lugar, a ver. Miren la fila que hay. No sé, unos 200, 300 metros más atrás, ¿no? No exagero, pero 100, Pero hay. 100 y pico metros seguro. Sí, pero yo me comí un Mich que te digo, creo que fue el mejor de toda mi vida desde que vivo en Rumanía, el que comí. Ay, mira. El perrito también quiere Mich. Acá enfrente tenemos la pieza de las verduras. A ver qué verduras tienen. Lavanda. Sí, para lo que dicen que la tierra de Drácula hay que tener ajo. Uy, mirá la nuez, qué rico, boludo. Mucho. Está re bueno este lugar, me encanta. Sí. Acá, miel, todo casero. Imagínense estas dos propolis. Propóleo para mi alergia. Wow. Ah, mira, ya dice el nombre del apicultor, vamos a hacerle promoción. Pitish Mariana. Mira, suc de mere, este es el que... Suc de mere natural. Qué grande que es este mercado, es gigante. Mira Nuca.
¡Mira nunca! Mira, nunca, me hace bullying. A ver la papa cuánto está. Por un... Es 50% más caro que en Prost. Es más caro que Ployes, a ver. Mira, tomates, 13 ley tomates, boluda. ¿Cuánto sale el kilo de tomate? Acá, a ver. 12, 13, mira. Vamos a ver este tomate, a ver. Ahí. Ah, esos son 10. Ah, 10. Pero vi con Acá, 12. fuiste, 8. Ah, 8 ley. sí, pero no, es que son para bullón. Sí, bueno. Para hacer ketchup. A ver, ¿qué más? Una Barça. Barça. Ah, igual, Prost, igual. 5 ley. Chiapa. 18 ley, dale, boludo. 20 ley. Este kilo de tomate sale 18 lei y este 20 lei. Una ciguatuana. Pleaco, pleaco. Pleaco, pleaco. La señora me dijo que pleaque de aguicha. Así que me fui porque me echó. Me echó la señora, así que me fui. ¿Qué te dijo? Pleaca de aguicha. ¿Así se dice? Sí, vendía tomates con 20. Y vendía el tomate a 20 ley el kilo, o sea, por eso no quería que la filme, claramente. A ver qué más 20 hay. boluda. Sí, bueno, estamos dando acá la vuelta. Está la policía ahí por las dudas 20 siempre. ley es un kilo de telemé, de bronce. Claro, es bronce, frate. sí. Bueno, no sé por qué era tan especial ese tomate. Así que bueno. No, pero igual había precios más baratos y precios más caros, no solamente era de uno. Así que bueno, me encontré con el primer rumano mala onda desde que vivo acá. Generalmente los rumanos son muy amables. A veces, quizás la gente más grande es media en situaciones particulares media mal llevada. Ay, mira acá las flores, qué lindas. Qué lindo. Y allá hay el famoso pepene, la sandía, que los rumanos se vuelven locos comiendo sandía. Y es así. Y en verano, ahora ya la época de pepene está terminando. Mira qué linda está. Qué linda. Floare Suarului, el girasol. El mercado de Piazza Obor conecta con el mayor número de productores agrícolas y de ahí viene su famoso lema que es directo del fabricante. A ver las zapatillas. Ah, baratas, mirá. 50 ley, 40 ley. Esto es súper barato. Bueno, y este es un gran mercado. Miren que Piazza Obor es como un mall cerrado. Y allá hay más fruta, más verdura. Más, ¿no? Es terrible lo grande que es este lugar. Muy grande. Mucha gente, al igual que todos los mercados. Miren lo que es ahí. En final hay piezas, el peste. Mirá. Piazza de peste. Piazza de Peste. Ah, mirá, y allá hay un cartel que dice Piazza de Peste, o sea, de lo que es dentro de que es Piazza Obor, está sectorizada por diferentes lugares en donde venden cosas. Esta parte es toda de las frutas y las verduras. A mi derecha, a mi lado izquierdo, tenemos todo lo que son plantas, ¿sí? Y al final de este pasillo vamos a encontrar un lugar donde venden pescado, que es la Piazza del Pescado, la Piazza de Peste. No, digo esta que nosotros comparamos los precios con nuestro mercado de cerca de casa. Claro. Pero el mercado central de Ploiești o el Obor donde fuimos ayer es más barato aún. Claro, sí. Pero bueno, tal vez siendo la capital es más caro. Claro, quizás siendo la capital esto es lo más barato de todo Bucarest. No lo sé porque no vivo en Bucarest. Pero hay mucha gente, así que entiendo que sí debe ser barato.
Para lo que sea Bucarest. Para lo que es Bucarest. Lo que es Bucarest, sí. Para lo que es otras ciudades más chicas, quizás estos precios son caros, pero claro, se manejan otros precios, otro sueldo, otro todo. Claro, claro. Así es normal en todos los lugares y en todos los países. Ah, mira, ya hay un shopping, un mall. Sí, veranda. Bueno, acá termina. ¿No? No, no sé. Bueno, termina acá. Piazza Obor es el mercado más grande y reconocido de toda Rumanía. Al día de hoy cuenta con más de 500 puntos de venta, diferentes tipos de comerciantes, aproximativo de 60 toneladas de productos frescos de verduras, cuenta con 25.000 metros cuadrados de espacio para venta de productos y más de 80 tiendas tradicionales. Estos números los hemos sacado de la página web oficial de Piazza Obor. También es importante que en esta piazza hay eventos especiales. Por ejemplo, cerca de Navidad se exhiben millones de árboles de Navidad, es decir, abetos para que la gente pueda venir y elegir el suyo. También hay un día especial en donde se festeja y se comercializa todo lo que es vinos de todo tipo. Ese día también son exhibidos aquí en Piazza Obor. Así que además de todos los días ser un mercado de paso para la gente y de compra de productos frescos, tiene sus días tradicionales como la feria del vino, la feria del abeto, la feria del embutido, que se festejan cosas particulares y se exhiben muchísima más variedad que en cualquier otro lugar de Rumanía. Bueno, acá hay un montón de gente, hay fila para los dos costados. Y hay un poco de aglomeración. Obviamente es un día de semana y eso hace que esté más aglomerado aún. Ahí están vendiendo vino, qué rico. Mira este vino. Qué rico. Ah, el vino. Es vino. Must. Primera vez se llama must. Ah, Dulce, ¿eh? sí. Después cuando fermenta, después que Fermenta, se hace el vino. Se llama vino, sí. Qué rico. A mí me gusta la bebida alcohólica dulce. Bien, bueno, esto es más de lo mismo, ¿no? Porque acá ya las cosas se repiten, más huevos, más ropa, más frutas y verduras, más plantas. Pero a lo que voy es un lugar muy inmenso en comparación del mercado que hemos estado visitando en el video pasado, que era en la ciudad de Ploiești. Bueno, esto ha sido todo el video por hoy. Te llevé al recorrer uno de los lugares más emblemáticos en donde la gente compra su mercadería aquí en Rumanía y en Bucarest, la capital del país. Así que déjame tu comentario y contame qué te pareció Piazza Obor, si habías comido Mich de ese lugar tan importante o no. Yo les cuento que con el Mich que me comí estaba más que satisfecha, no hice fila y la verdad que fue uno de los mejores que comí en mi vida. Superó al Mich que comí en Ploiești. Así que voy a estar atenta a tu comentario. Gracias por estar del otro lado y gracias a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo video. Papá, la revedere.